se volvieron hacia el cielo cuando una forma oscura se precipitó desde los cielos, dejando un rastro de nubes desplazadas a su paso. Por los 7, murmuró Willas, con el ceño fruncido por la incredulidad. ¿Qué es eso? Como si respondiera a su pregunta, la figura que caía en picado desplegó unas alas enormes, lo que frenó su descenso. Aún así, golpeó la tierra con una fuerza tremenda, sacudiendo el suelo y asustando a los caballos. Sir Clayton, el caballero a cargo de la escolta, fue el primero en reaccionar y gritar órdenes a sus hombres: aprietad los caballos. No dejéis que se desboquen. Después de unos minutos de asegurarse de que todo estaba bien y los caballos estaban calmados, Willas notó que lo que había caído del cielo se había estrellado bastante cerca de donde estaban actualmente, y de todos modos estaba en camino a Invernalia. Willas, con curiosidad, se volvió hacia su hermana. Margaery, quédate aquí con los guardias. Sir Clayton y yo investigaremos. Los ojos de Margaery brillaron con determinación. Pero hermano, yo también quiero verlo. Willas suspiró, dividido entre complacer la curiosidad de su hermana y garantizar su seguridad. Podría ser peligroso, Margaery. No sabemos con qué nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué vas? Replicó Margaery, con un tono que no admitía discusión. Willas dudó un momento antes de asentir de mala gana. Muy bien, pero quédate cerca y prepárate para retirarte cuando yo te lo ordene. Dicho esto, los hermanos Tyrell, acompañados por Sir Clayton y un pequeño contingente de guardias, se acercaron con cautela al lugar del impacto. A medida que se acercaban, pudieron ver un pequeño cráter en la tierra, del que aún salía humo y polvo. Por los 7, murmuró Willas, apoyándose pesadamente en su bastón mientras miraba dentro del cráter. Margaery, con la curiosidad por encima de la cautela, dio un paso más cerca. Mira, hermano. Hay algo moviéndose ahí. Me desperté de golpe con esa sensación familiar de caer, pero fue mucho más intensa que cualquier sueño. Un agudo pinchazo en la cara me hizo recobrar la conciencia por completo. Abrí los ojos de golpe y dos realidades inmediatas me impactaron. Bailara estaba justo frente a mí, su boca se movía frenéticamente, aunque sus palabras se perdían en el ensordecedor viento y el zumbido en mis oídos. Lo más alarmante es que estábamos cayendo hacia el suelo a una velocidad aterradora. Estiré el cuello y vi que la tierra se elevaba a toda velocidad para encontrarse con nosotros. Aunque podría sobrevivir al impacto, estaba claro que no estaba en mi mejor momento y arriesgarme parecía una tontería. Con un gruñido de esfuerzo, desplegué mis alas al máximo. Logré aletear 2 veces desesperadamente antes de que mis piernas tocaran el suelo. Los alerones me habían frenado lo suficiente para evitar romperme algún hueso. Aún así, el aterrizaje no fue nada elegante. Me dolían las rodillas. Un pequeño cráter marcó el punto de impacto y el estruendo de mi aterrizaje resonó en el paisaje. Agotada y desorientada, me dejé caer hacia atrás, con las alas todavía extendidas. Me quedé allí, respirando profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado y reconstruir lo que había sucedido. A medida que mis sentidos volvían lentamente a la normalidad, me di cuenta de la voz de Bailara, ahora clara y cargada de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó ella, su sarcasmo habitual reemplazado por genuina preocupación. Gemí e intenté sentarme. Creo que sí, logré decir, haciendo una mueca de dolor en mis músculos. ¿Qué pasó ahí arriba? La expresión de Bailara era una mezcla de alivio y exasperación. No sé, te desmayaste, explicó. En un momento estábamos en el borde del mundo, al siguiente te quedaste sin fuerzas y comenzamos a caer. He estado tratando de despertarte durante lo que me pareció una eternidad. Asentí lentamente, asimilando sus palabras. Gracias, dije sinceramente. Mientras reunía fuerzas para ponerme de pie, no pude evitar preguntarme qué había provocado mi desmayo. ¿Había sido la altitud? ¿Algún límite metafísico desconocido para mis poderes? ¿O algo completamente distinto? A medida que el zumbido en mis oídos disminuyó, un destello de paranoia cruzó mi mente. ¿Había intentado Bailara matarme? Pero tan pronto como surgió la sospecha, la razón la disipó rápidamente. Si realmente me quería muerto, estaba seguro de que había tenido innumerables oportunidades mucho más convenientes que esta elaborada caída desde la estratosfera. Además, sus frenéticos esfuerzos por despertarme antes del impacto contradecían cualquier intención asesina. Explorando mis sentidos internos, reconstruí los acontecimientos que llevaron a mi desmayo. La comprensión me golpeó con la fuerza de un ariete, no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí mismo. Me había dejado llevar por la locura, entre todas las cosas. El rápido ascenso había causado estragos en mi cerebro, el único órgano que había sido demasiado cauteloso para modificar en profundidad. Además, la forma en que había modificado el resto de mi cuerpo tampoco había ayudado.
A pesar de mi experiencia en observar y modificar sutilmente la materia gris de los demás, me había abstenido de experimentar con mis propias vías neuronales. No se debía a reglas arbitrarias que me había impuesto, a diferencia de la Reina Roja original, simplemente era muy difícil y me había vuelto perezosa al dedicarme a actividades más fáciles. Ahora, el efecto acumulativo de mis alteraciones corporales y esta última escapada me habían alcanzado. La ironía no se me escapó, con todo mi poder, en un mundo de magia y dragones, casi muero debido a mi propia estupidez, 2 veces ya. Mientras yacía allí, con las alas desplegadas como un ser celestial caído, se me escapó una risa. Lo absurdo de la situación era demasiado para soportarlo en silencio. Me dolía el cuerpo, cada músculo gritaba en protesta, pero me sentía extrañamente viva. La tierra debajo de mí era fría y húmeda, y me mantenía en tierra de más de una manera. El vasto cielo que había estado por encima, que casi me había tragado, ahora parecía burlarse de mi arrogancia. Inhalé profundamente, el olor a hierba aplastada y tierra removida llenó mis fosas nasales, un duro recordatorio de lo cerca que había estado del desastre. La próxima vez, dijo Bailara, con una mezcla de preocupación y exasperación en su voz mientras me ayudaba a sentarme, quizás deberíamos quedarnos en altitudes más bajas. Asentí y me estremecí cuando el dolor me atravesó el cráneo. Tomado nota. Pero bueno, al menos la vista era impresionante. Bailara sacudió la cabeza y una sonrisa reticente se dibujó en sus labios. Eres imposible, ¿lo sabías? Justo cuando estaba a punto de replicar, llegó a mis oídos el sonido distante de cascos. Suspiré, dándome cuenta de que el alboroto de mi aterrizaje no había pasado desapercibido. Parece que mi aterrizaje no fue tan silencioso como esperaba. Tenemos compañía. Bailara puso los ojos en blanco. Dejaré que te ocupes de eso. Estoy bastante cansada de despertarte. Dicho esto, comenzó a desvanecerse y volvió a concentrarse en su libro. Gemí, me puse de pie y traté de ponerme presentable. A medida que el sonido de los cascos se hacía más fuerte, no pude evitar preguntarme qué tipo de explicación podría dar al cráter que había creado y a mi llegada bastante dramática. Este iba a ser un encuentro interesante, por decirlo menos. Con suerte, será solo una patrulla de Invernalia que no hará muchas preguntas. Nota, si deseas seguir leyendo, puedes encontrar 8 capítulos más en Patreon. Los susurros que escuché confirmaron que no se trataba de un grupo de soldados de Invernalia. Batí mis alas una vez más, dispersando el polvo y el humo, luego las doblé de nuevo dentro de mi cuerpo. Cuando el aire se aclaró, vi a un grupo de caballeros cuyas armaduras y porte delataban su origen extranjero. Entre ellos se encontraban 2 figuras que inmediatamente llamaron mi atención, un niño y una niña, vestidos con atuendos sureños inadecuados para el duro clima del norte. Aunque el niño no era familiar, no había forma de confundir a la joven, tenía los rasgos inconfundibles de la joven Natalie Dormer. Los Tyrell habían llegado al norte. Maldita sea, pensé, recordando la advertencia de Ned sobre su inminente llegada después de mis espectaculares acciones en Desembarco del Rey. Casi pareció como si eso hubiera sucedido hace una vida. Todos parecían extremadamente nerviosos, lo cual era comprensible. Yo también habría estado nervioso en su posición. Sus expresiones de sorpresa me indicaron que había hecho una entrada espectacular. Me puse de pie, sacudiéndome la ropa, y decidí romper el hielo. Hola. Perdón por la llegada tan dramática. Espero no haberte asustado demasiado. El joven fue el primero en recuperarse y abrió mucho los ojos al reconocerlo. Debe ser el mago blanco de Invernalia. Soy Wallace Tyrrell y estábamos en camino a verte. No estoy seguro de que me delató, pero me impresionó que hubiera conectado los puntos para llegar a la conclusión correcta. Sonreí. Soy yo, aunque prefiero a él. ¿Dónde están tus alas? Preguntó Margaery, y luego se sonrojó. Ah, esos. Están, guardados por ahora. Son mágicos, ya sabes, dije con un guiño. Me habían visto volar, o estrellarme, al menos. Eso no iba a causar ningún problema. Oh, ¿a quién quería engañar? Era inevitable que esto saliera a la luz en algún momento, así que más vale que lo intente. Willa se aclaró la garganta. Mis disculpas. Esta es mi hermana, Margaery. Es un placer conocerlos a ambos. Entonces, ¿qué trae a las rosas de Alto Jardín tan al norte? Nada elaborado, te lo aseguro. Cuando llegó a Alto Jardín la noticia sobre el sanador mágico de Invernalia, despertó mi curiosidad. Al principio, no creí en los rumores, sin ofender, pero una vez que se difundió la noticia de tus hazañas en Desembarco del Rey, no pude mantenerme alejada. Verás, me lastimé la rodilla en un accidente de justa y nunca se curó del todo. Vine a ver si podías curarla de alguna manera. Ah, ya veo. No tardará mucho.
Aunque quizás quieras sentarte. ¿En serio? ¿Aquí, así como así? Bueno, me sentiría como un idiota si tuvieras que cojear hasta Invernalia cuando puedo hacer algo al respecto aquí y ahora. Se sentó en el césped con expresión desconcertada. Un toque mágico después, todos los fragmentos de hueso roto en su articulación se disolvieron y curé la fractura correctamente. Ya está, como nuevo. Puede que esté un poco rígido porque no has utilizado todas sus funciones durante un tiempo, pero deberías acostumbrarte en una hora más o menos. Willa se levantó lentamente, probando su pierna curada. Se olvidó por completo de su bastón. Caminó un poco, luego una sonrisa se dibujó en su rostro y echó a correr. Probablemente no sea una buena idea. Apenas terminé mi oración cuando él tropezó y cayó de cara al suelo. Su hermana y los guardias corrieron hacia él preocupados. Estoy bien, dijo, rechazando cualquier ayuda y levantándose por sí solo. Afortunadamente, la caída no le había provocado más lesiones. Te dije que te tomaras las cosas con calma por un tiempo. Si bien tu pierna está curada, tu mente aún no ha aceptado completamente el hecho. Muchas gracias, Lord Dell. No sé cómo podré pagárselo alguna vez. Se aplican las tarifas de curación estándar. Me debes una plata. Margaery no podía creer lo que veía. Por supuesto, ella había estado esperando que su hermano se curara, pero aún no habían llegado a su destino. Apenas podía creer su suerte. La persona que buscaban había caído literalmente del cielo. Y tenía alas. Aunque solo los había visto brevemente, parecían majestuosos y hermosos. Que ya no se veían por ningún lado. Tenían que ser mágicos, por supuesto. ¿Qué otra cosa podrían ser? Nadie desde los targarellanos de antaño podía reclamar poder sobre los cielos y eso fue con la ayuda de sus dragones. Pero no necesitaba ningún dragón para volar. Y la forma en que había sanado a su hermano fue instantánea y un poco decepcionante. Esta no era la magia que ella había estado imaginando en su mente. ¿Dónde estaban las luces, las velas, los sacrificios de sangre de los que los septa hablaban una y otra vez? Ella no le había creído, por supuesto, pero esperaba más. Acababa de tocar la rodilla de Willas y al momento siguiente ya estaba curada. Estaba feliz por su hermano, sin duda, pero ahora el motivo por el que habían venido a Invernalia había terminado. Esto significaba que no podían quedarse allí mucho más tiempo del que se consideraba educado. Y eso hizo que la tarea que le había encomendado su abuela fuera aún más difícil. ¿Te gustaría acompañarnos cuando vayamos a Invernalia?, preguntó su hermano. Claro, me dirigía allí de todos modos. A medida que continuaban su viaje hacia Invernalia, el ánimo del grupo mejoró considerablemente. Willas, que seguía maravillándose de su pierna recién curada, alternaba entre pasos cautelosos y estallidos de excitación. Había estado observando en silencio, esperando el momento adecuado. Finalmente, se acercó a él y le habló. Todavía no lo puedo creer, dijo ella, sacudiendo la cabeza con asombro. Ninguno de los maestres de la ciudadela pudo hacer nada más que calmar brevemente su dolor, pero tú lo curaste en un instante. ¿Podrías decirme cómo funciona tu magia, Lord Dell? Se rió entre dientes. Es un poco complicado de explicar, mi señora, y honestamente, todavía lo estoy descubriendo por mí mismo. Digamos que implica un poco de favor divino y mucho tiempo dedicado a leer tomos polvorientos. Ya veo. En Desembarco del Rey dicen que curaste toda la capital en un solo día. ¿Es cierto? Bueno, las historias tienden a crecer a medida que se cuentan, respondió él con una sonrisa irónica. Pero sí, ayudé con algunas curaciones allí. Fue un día muy interesante. Pasó el resto del viaje conociendo el enigma que había cautivado a todo Westeros. No muchas personas disfrutaban de su trabajo, especialmente aquellos que se esforzaban en tareas que despreciaban solo para llenar su estómago. Sande se consideraba afortunado de ser guardia, a pesar de las circunstancias poco ideales de su infancia. Ser guardia, en particular trabajar para los Lannister, le aseguraba tener suficiente dinero para mantener su estómago lleno e incluso permitirse una cama caliente con una prostituta de vez en cuando. Siempre y cuando no se le ocurriera ninguna idea brillante, claro está, este arreglo le venía bien. El poder que le otorgaba su puesto era otro de los beneficios que disfrutaba, pero también sabía lo importante que era mantener la boca cerrada frente a las personas adecuadas y garantizar la seguridad de aquellos a quienes debía proteger. Tal vez había empezado a disfrutarlo demasiado o tal vez se había vuelto demasiado bueno en su trabajo. De cualquier manera, eso lo llevó a ser puesto a cargo del príncipe heredero. Se habría sentido feliz por el gran sueldo que estaba a punto de recibir por nada más que seguir al príncipe en la Fortaleza Roja, si no hubiera interactuado ya con el pequeño cabrón. La primera semana de burlas del niño había puesto a prueba su control.
En múltiples ocasiones, había pensado en destripar al pequeño bastardo y verlo ahogarse con su propia sangre. Pero saber que su propia cabeza no duraría mucho más que sus hombros le impidió actuar según esos pensamientos. No reaccionar había sido la decisión correcta, ya que el niño malcriado perdió el interés cuando sus insultos ya no provocaron una reacción en él. Con el tiempo, Sande había aprendido a ignorar la voz estridente del príncipe. Pero su trabajo se había vuelto mucho más difícil, no solo porque estaba protegiendo al príncipe heredero, sino porque la crueldad del príncipe hacia todos los que lo rodeaban seguramente haría que alguien se enojara y le clavara un cuchillo en la garganta sin importar las consecuencias. No importaba lo satisfactorio que fuera ver morir a ese pequeño cabrón, Sande sabía que su propia cabeza estaría en una pica poco después por su fracaso. Ahora era uno de esos momentos en que el pequeño cabrón se estaba volviendo insoportable otra vez. El rey lo había sorprendido infraganti mientras ejercía su crueldad, y no había podido culpar a nadie más. Ver al rey intentar hacerle entrar en razón a su hijo le había alegrado el día a Sande, pero sabía que el chico estaría aún más desagradable durante los próximos días. Siguió al lloroso y quejumbroso futuro rey de los 7 reinos, quien ahora se dirigía a quejarse con su madre por la injusticia que le habían cometido. Una vez más, Sande pensó que tal vez era mejor empacar sus cosas e irse antes de que el pequeño bastardo cruel tuviera la oportunidad de ascender al trono y convertirse en el próximo rey loco. No fue la crueldad del príncipe lo que le hizo pensar en eso, había visto una buena cantidad de monstruos crueles en su vida. Fue la combinación de idiotez y poder con la crueldad que sabía que no iba a terminar bien. Sus pensamientos se detuvieron cuando el mocoso finalmente llegó a la cámara de la reina. La reina era otra historia. No hacía falta ser un maestre para saber de dónde sacaba el muy cabrón sus vicios. No era ciego, la reina tenía su propia marca de crueldad, ejercida de manera más sutil. No necesitaba hacer berrinches ni gritar insultos, su malicia era algo silencioso y peligroso, como una serpiente enroscada lista para atacar. Pero algo había cambiado recientemente. Jaffrey atravesó furioso los pasillos de la fortaleza roja con el rostro desencajado. Siempre había podido conseguir lo que quería con un simple chasquido de dedos, pero últimamente las cosas habían cambiado. Los cortesanos que antes se esforzaban por complacerlo ahora parecían menos ansiosos, y los sirvientes ya no estaban tan dispuestos a obedecer sus órdenes. Era exasperante. Justo cuando estaba en medio de enseñarle a una sirvienta su lugar, su padre lo vio y lo abofeteó por hacer lo que era su derecho como príncipe heredero. Parecía que el mundo entero estaba en su contra, así que recurrió a la única persona que sabía que siempre estaría a su lado. Entró en la habitación de su madre sin llamar y con la voz ya levantada: «Madre, papá me ha pegado sin motivo». Su madre estaba sentada en el balcón, contemplando la ciudad. Se giró para mirarlo. «Ven, mi pequeño león, cuéntame qué pasó». «No hice nada malo», respondió Jaffrey con voz petulante. «¿De verdad te golpeó sin motivo?». Arqueó una ceja, claramente no convencida. «Clegane, entra». «¿Qué? ¿Por qué su madre llamaba a su perro?». «Sí, su gracia», respondió Sande, entrando en la habitación. «¿Por qué el idiota de mi marido golpeó a Jaffrey?», preguntó con voz fría y exigente. Sande miró la cara del pequeño cabrón, que prometía venganza si decía la verdad, y los ojos fríos e indiferentes de la reina inhumanamente hermosa. Sabía a quién le tenía más miedo. El príncipe le disparó una ballesta a una doncella, su gracia. «Ya veo», respondió Cersei, con voz gélida e indiferente. «¿Por qué?», preguntó, volviéndose hacia Jaffrey. «No me trajo el agua cuando se lo ordené. De todos modos, no necesito una razón. Soy el príncipe heredero, puedo hacer lo que quiera con estos campesinos». La reina parecía molesta por toda la situación. «Jaffrey, debes entender que tus acciones tienen consecuencias. No podemos permitirnos un comportamiento tan imprudente, especialmente ahora». Los ojos de Jaffrey se abrieron con incredulidad. «Se supone que debes apoyarme, no criticarme». «Te apoyo», respondió Cersei con tono gélido. «Diciéndote la verdad. Ahora, si no tienes nada más que decir, tengo asuntos importantes que atender». Aturdido por su despido, Jaffrey se quedó allí por un momento, abriendo y cerrando la boca como si buscara una réplica. «No eres mi madre». Por una fracción de segundo, la expresión fría e indiferente del rostro de la reina fue reemplazada por una expresión de miedo. Luego se convirtió en furia. Antes de que Jaffrey pudiera reaccionar, ella le dio una bofetada en la cara más fuerte que el rey. «Será mejor que lo pienses 2 veces antes de la próxima vez que le hables así a tu madre». Jaffrey no podía comprender lo que acababa de pasar. Se quedó allí, conmocionado y en silencio, antes de salir corriendo. Sande se quedó allí unos instantes, comprendiendo lo que acababa de ver. «Sal de mi habitación, Clegane», ordenó Cersei, con la voz temblorosa por la ira.
No pudo salir de la habitación lo suficientemente rápido. Sande sabía que la reina era aterradora antes, pero ahora era algo completamente distinto. Tal vez el príncipe tenía razón cuando dijo que era una impostora. Nota, si deseas seguir leyendo, puedes encontrar 8 capítulos más en Patreon.